Queridos hermanos, los eventos que han acontecido en los últimos días nos muestran que el año 2025 es un año clave en el desarrollo de la ley dominical. Y hemos visto que la formación de la imagen de la bestia está en su apogeo. Hemos visto, y esto es lo que vamos a presentar en esta ocasión, que la unión de la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos está cobrando más fuerza. Y ya se está hablando de que el día domingo debe de ser el día de adoración y el día de descanso. Esa es la política del candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Esa es la agenda y ese es el plan para el año 2025. Hacer del día domingo el día de descanso. Y queridos hermanos, nosotros esperamos entrar en la santa ciudad, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Gracias damos a Dios por este mensaje. Y queridos hermanos, gracias damos al Espíritu Santo que ha movido a mis hermanos a compartir este mensaje con otros. Gracias les doy a ustedes, hermanos, por presentar este mensaje a otros, hacérselo llegar. Es urgente, es necesario que nos preparemos, y es el Espíritu Santo quien nos está preparando para pasar por esta gran prueba, la prueba de la crisis de la ley dominical. Así que, queridos hermanos, gracias damos a Dios por todo esto, y le saluda a su hermano en Cristo, Marcos Escobar. Damos gracias a Dios que nos permite presentar este tema. Nos dice acá en el libro Eventos de los Últimos Días, página 231. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Y queridos hermanos, es tiempo de que nosotros nos preparemos para esta gran crisis. Gracias damos a Dios que hay un pueblo que está despierto, y es necesario pasar este mensaje al resto del pueblo de Dios, que necesita escuchar el mensaje de la verdad presente, antes de que vengan las 7 postreras plagas, antes de que caigan los juicios de Dios sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos ellos deben ser alertados, deben ser informados de que se trata de adoración. Adoración al Creador o adoración a la bestia. Y queridos hermanos, estamos preparándonos para esa gran crisis. Pero muy importante, y muy importante sobre todas las cosas, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más importante, que recibamos la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios estén escritos en nuestro corazón, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Leemos en el libro Eventos de los Últimos Días, página 137. En el tiempo, cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. ¿Cuándo sucede esta apostasía nacional? Cuando los dirigentes del país, ¿de cuál país? De los Estados Unidos, obren en acción en conjunto con el hombre de pecado. Se unan juntos. ¿Para qué?
para echar a andar el plan satánico. Entonces se colmará la medida de la culpa. Y la apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Hemos visto la convocatoria del Partido Republicano Nacional de los Estados Unidos para la Convención Nacional del Partido Republicano. Y esto es lo que se vio. Esta fue la ceremonia. Pero la ceremonia tuvo más que esto. Fue una ceremonia de adoración a los espíritus de demonios. Lo vamos a presentar. Y este es el Partido Republicano que está apoyando el día domingo como el día de descanso nacional, como el día de adoración. Y es el partido que busca la unión de la iglesia y el Estado. Y mientras tanto, grandes acontecimientos, grandes desastres naturales sucediendo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y esto solamente es el comienzo. Nosotros debemos de adorar al Creador y no ir en pos de la bestia ni adorar a la bestia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios sino nuestro Señor Jesucristo? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Queridos hermanos, oremos. Gracias, Padre, que nos permite presentar la verdad presente para este tiempo. Pedimos la dirección del Espíritu Santo sobre nosotros. Y gracias por ayudar a su pueblo, por animar a su pueblo a compartir este mensaje de la verdad presente. Suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La unión de la Iglesia y el Estado, unidos para echar a andar el plan satánico de adoración en día domingo, la marca de la bestia. Nos dice acá este noticiero: el intento de asesinato de Trump deja al descubierto profundas divisiones religiosas en Estados Unidos. Nos dice el pastor Robert Jeffress, partidario de Trump, predicó esa misma elección a su congregación en la Iglesia Bautista de Dallas el domingo por la mañana después del intento de asesinato. Lo que pasó ayer es también una demostración del poder de Dios Todopoderoso, dijo mientras la congregación comenzaba a aplaudir. Quiero decir, lo que pasó fue inexplicable sin Dios. Dios lo perdonó con el propósito de llamar a nuestra nación a regresar a su fundamento judeo-cristiano. Aquí vemos cumplimiento de la profecía de Apocalipsis, que esta nación engaña al mundo entero con las señales que se le permitió hacer. Satanás obra por medio de estos eventos. Y no hay duda que lo que sucedió es trágico, pero fue una medida utilizada por Satanás para engañar a la nación de los Estados Unidos, que este es el héroe que ellos necesitan. Este es el héroe que necesitan para unir la iglesia y el Estado, para llamar a la nación de los Estados Unidos una nación cristiana, y para hacer del día domingo un día de descanso y un día de adoración. Ese es el plan de Donald Trump cuando sea elegido presidente de los Estados Unidos. Nos dice acá esta noticia
Trump está tratando de distanciarse del proyecto 2025, pero sus arquitectos ayudaron a dar forma a la plataforma de su partido de la Convención Nacional Republicana. El proyecto 2025, ya lo vamos a analizar, es hacer el día domingo sea el día de descanso, día de adoración, y también de castigar a aquellos que se oponen al mandato del gobierno de los Estados Unidos. Y el castigo es con cárcel. Y también de castigar a aquellos que están llevando a la nación, entre paréntesis, porque es un trabajo en conjunto de llevar a la nación hacia la ruina nacional y de llevar a la nación hacia la apostasía nacional. Bueno, ¿cuál es el castigo? A aquellos que están enseñando la inmoralidad en las escuelas. Ese es el castigo. Quieren castigar con cárcel a aquellos que están enseñando inmoralidad. ¿Y qué de aquellos que están enseñando en contra del día domingo como día de adoración? Eso también está en el paquete. Pero como sabemos, el plan de la ley dominical es y está encubierto a los ojos de la humanidad. Pero ahora vemos que ya está en desarrollo este plan satánico. Nos dice aquí, hay otro vínculo entre la campaña de Trump y el proyecto 2025. El senador J.D. Vance, que se llama James David Vance, el nuevo compañero de fórmula del candidato presidencial republicano Donald Trump, elogió y escribió el prólogo de un próximo libro escrito por un arquitecto del proyecto 2025. El proyecto de transición presidencial de derecha del que Trump ha tratado desesperadamente de distanciarse en las últimas semanas. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo de Dios está predicando en todos los idiomas acerca de este proyecto 2025. Pero vamos a ver que este proyecto 2025 es un plan del romanismo, de la bestia de Apocalipsis. Es un plan de hacer que el día domingo sea el día de descanso, día de adoración y sin andar con rodeos. Quieren que el día domingo sea un día de adoración y de descanso y que sea a partir del año 2025. Nos dice acá, el libro Dawn's Early Light del presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, se publicará en septiembre. Una descripción de su editor dice que abre un camino de guerra para que el pueblo estadounidense recupere su país y dice que los conservadores deberían quemar varias instituciones corruptas, incluido el Departamento de Educación. Y es interesante porque hay que leer entre renglones que quieren quemar ¿qué? Varias instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones más importantes según la Biblia, sino la institución del día sábado como día de adoración? El día séptimo, que es el día de Jehová, según los mandamientos de la ley de Dios, una de las dos instituciones gemelas, y también el matrimonio que fue instituido desde el Edén. Nos dice acá 5 datos religiosos sobre J.D. Vance, católico converso y elegido vicepresidente de Trump. Nos dice, Vance se convirtió al catolicismo en agosto del 2019, cuando fue bautizado y confirmado en la iglesia Santo Gertrudis de Cincinnati, Ohio, por el reverendo Henry Stephen, un fraile dominico. Y luego nos dice, según una entrevista con el expatriado y escritor estadounidense
Rod Dreher, que estuvo presente en el bautismo, Vance eligió a San Agustín como su santo patrón. Y queridos hermanos, ¿qué acción es esta? Sino ir en pos de la bestia y adorar a espíritus de demonios. Porque San Agustín es un hombre que ha muerto, está muerto y está sepultado. Y a él le adora, y a él le hace oración, porque lo ha elegido como su santo patrón. Y ya veremos en esta presentación que San Agustín es el héroe de la unión de la Iglesia y el Estado, y que los líderes de gobierno, los representantes de la nación, los senadores, así también como gobernadores de los Estados Unidos y los candidatos a la presidencia han elegido a San Agustín. Han elegido a San Agustín como el que les trae a ellos la unión de la Iglesia y el Estado. Y ya lo veremos más en detalle. San Agustín, aquel hombre que por culpa de él se organizó la Inquisición, que vio la muerte de millones de cristianos por sus escritos, entre otras cosas, la persecución contra el pueblo de Dios. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 137, leemos: el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Y es interesante la palabra rápidamente. Los sucesos finales serán rápidos. Y esto se le llama apostasía nacional. Cuando el Estado protege los principios católicos romanos. A esto es a lo que también se le llama apostasía nacional. Y ya veremos otras apostasías que también se les denomina de igual manera. Columnas, la ideología de derecha, alguna vez oculta, emerge como una amenaza abierta a la democracia estadounidense, nos dice este reportero. En Oklahoma, el principal funcionario de educación del Estado ordenó a las escuelas públicas que coloquen una Biblia en cada salón de clases e incorporen sus enseñanzas en sus lecciones. Este es un mandato, es una ordenanza, donde el gobierno está mandando que una religión se imponga sobre otras. Luego nos dice en Luisiana, los funcionarios han decretado que todas las aulas de las escuelas públicas, deben exhibir los 10 mandamientos. Y luego nos dice aquí este mismo periódico, ¿qué está pasando en nuestra nación? Que fue fundada sobre los principios de libertad religiosa y separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué está pasando? La gente pregunta, ¿qué está pasando? Y es cumplimiento de profecías. Este es un cumplimiento profético de que la imagen de la bestia está en pleno apogeo, que se está organizando la unión de la Iglesia y el Estado. Eso es lo que está sucediendo. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 138, leemos: cuando el Estado haga uso de su poder para imponer en vigor, para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante América habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Repetimos, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces
la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. ¿Qué tan cerca estamos de esto, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué tan cerca estamos de esto? El año 2025 es un año clave en que los políticos de los Estados Unidos se someten al poder papal. Se someten al poder papal y hacen someter a la nación de los Estados Unidos a ir en pos de la bestia. Unión de iglesia y Estado. Nos dice acá, 10 mandamientos en las escuelas de Luisiana respaldados por Donald Trump. Dice, anteriormente había publicado en su red social, me encantan los 10 mandamientos en las escuelas públicas, en las escuelas privadas y en muchos otros lugares. Léelo. ¿Cómo podemos nosotros como nación equivocarnos? Eso dijo Donald Trump. ¿Cómo podemos nosotros como nación equivocarnos? Y qué gran equivocación, porque a esa gran equivocación se le llama apostasía nacional. Nunca se había visto en la historia algo tal, de que la nación de los Estados Unidos como nación protestante regrese a los brazos del papado, regrese a los brazos de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, 17 y 18. Nos dice acá este comunicado, estos líderes del MAGA, ¿qué es el MAGA? El MAGA es Make America Great Again. Haz de los Estados Unidos una nación grande otra vez. Así que estos líderes del MAGA afirman que Dios le perdonó la vida a Trump. Dice, salvó la intervención divina a Donald Trump de una muerte segura en Pensilvania. Marco Rubio y Charlie Kirk aparentemente son creyentes. Y aquí nos dice Landry, dice que los 10 mandamientos podrían haber detenido al posible asesinato de Trump. Así dice, los 10 mandamientos podrían haber detenido el posible asesinato de Trump. Entonces estamos viendo que la unión de la iglesia y el Estado, esta política de hacer a los Estados Unidos una nación cristiana, y no solo eso, hacer de los Estados Unidos que sea una nación que imponga los principios religiosos del catolicismo, está ligado también con el intento de asesinato de Donald Trump. ¿Por qué motivo? Porque la profecía nos dice que se unirá la iglesia y el Estado para promover los principios del catolicismo. Y en ese intento de asesinato de Donald Trump está ligado el asunto de que el gobierno imponga leyes religiosas en las instituciones gubernamentales. Pero ahora vemos que no solamente en las organizaciones o instituciones del gobierno, sino también en las organizaciones de la empresa privada. Hacer el año 2025 un año en que el día domingo sea día de descanso. Y ya veremos el desarrollo de la ley dominical. Nos dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, página 137. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional.
Aquí la apostasía nacional es cuando la ley de Dios se hace inválida, cuando se impone el día domingo como día de descanso. Y esto se le llama apostasía nacional, que será seguida por la ruina nacional. Nos dice acá, Luisiana, las escuelas públicas no son escuelas dominicales. La ACLU demandará al Estado de los Estados Unidos por las exhibiciones escolares de los 10 mandamientos. Y luego nos dice, el gobernador republicano Jeff Landry firmó una ley el miércoles que exige que las aulas de las escuelas públicas de Luisiana muestren los 10 mandamientos. Y luego, ¿qué es lo que dijo este gobernador? Si quieres respetar el Estado de Derecho, tienes que empezar por el legislador original, que fue Moisés, dijo Landry. Y aquí hay un detalle que es erróneo. El legislador no es Moisés, el legislador es Dios. Él es el que escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Fue el Espíritu Santo quien escribió los 10 mandamientos. No fue Moisés. Él no es el legislador. Así que empezamos a ver que este proyecto de adoración en día domingo no tiene su base en la palabra de Dios. No tiene su base en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, según la palabra de Dios, deben ser obedecidos, no interpretados. Y ellos interpretan los 10 mandamientos a su manera, haciendo creer que el primer día de la semana es el día de adoración. Pero ese es el día de todas las religiones. Queridos hermanos, abramos bien nuestra mente. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice acá, muchos creen que los fundadores querían una América cristiana. Algunos quieren que el gobierno declare una América cristiana. Y nos dice, la Constitución de Estados Unidos no menciona el cristianismo ni ninguna religión específica. La Declaración de Independencia proclama célebremente que los derechos de las personas provienen de un creador y un Dios de la naturaleza, pero no especifica quién es. Interesante lo que ellos dicen. Veamos esta noticia. Mark Robinson pidió un movimiento religioso conservador impulsado por el amor en declaraciones en Milwaukee. Dice acá, el vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, pidió a los conservadores que se comprometan con un movimiento político impulsado por el amor a la fe en un discurso el jueves, criticando a los medios y en ocasiones llorando mientras se dirigía al desayuno de oración de la coalición Fe y Libertad. Así que aquí tenemos al vicegobernador exigiendo que se comprometan en un movimiento político religioso. ¿Y qué nos dice más? Los cristianos en esta nación durante demasiado tiempo han utilizado la iglesia como un club de campo, como un lugar de reunión para reunirse y hacer negocios, dijo Robinson. Una iglesia, dijo él, no es un lugar donde se supone que debemos reunirnos con el propósito de ganar dinero o hacer amigos o difundir nuestro propio mensaje. Una iglesia es un lugar donde se supone que debemos difundir el evangelio de Jesucristo. Unión de iglesia y Estado. Gobernadores en los Estados Unidos hablando como el dragón. Unión de iglesia y Estado. La imagen de la bestia en pleno formación.
Aquí también nos dice el candidato republicano de Minnesota, Steve Boyd, quiere que Estados Unidos vuelva a ser cristiano. Steve Boyd quiere llevar a los estadounidenses de regreso a Dios. No a través de la iglesia, sino a través de los pasillos del Congreso. El republicano que se postula en el oeste de Minnesota, de color profundamente rojo, está montando una campaña que es tan religiosa como política. Dice que el país necesita regresar a sus raíces cristianas. Los Estados Unidos, hablando como dragón, y los Estados Unidos, yendo en pos de la bestia y cayendo en la gran apostasía. A esto se le llama la formación de la imagen de la bestia. También ha sugerido que los demócratas tienen ideologías malvadas. Describió a quienes procesan al presidente Donald Trump como si tuvieran una agenda impía y dijo que la noción de separación iglesia y Estado ha sido mal entendida. Así que vemos cumplimiento profético. La iglesia y el Estado marchando juntos. Dice acá, en la convención del Partido Republicano de Texas, los republicanos llaman a la guerra espiritual. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, dijo el viernes la senadora Angela Paxton. Una vez más, políticos en el gobierno de los Estados Unidos, hablando a favor de la imagen de la bestia. Esta es una indicación que el tiempo de gracia, la puerta de misericordia, está a punto de cerrarse, pues que la formación de la imagen de la bestia precede al cierre del tiempo de gracia. Así lo ha revelado Dios. Y dice aquí, nuestra batalla no es contra sangre y carne, dijo la senadora Angela Paxton, republicana por McKinney, es contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Miren lo que han hecho los demócratas, dijo el sábado el senador estadounidense Ted Cruz, republicano por Texas. Si estuvieras trabajando activamente de destruir a Estados Unidos, ¿qué harías diferente? Buscan una solución a la decadencia moral en los Estados Unidos. ¿Y cómo y de qué manera? Uniendo a la religión y al Estado, la iglesia y el Estado, imponiendo leyes religiosas y la imposición de la marca de la bestia, que es el descanso y adoración en día domingo por parte de una ley legislativa. Ese es el tope, el colmo de la culpabilidad de esta gran apostasía nacional. Y a esto le seguirá la ruina nacional. Aquí tenemos otro legislador hablando a favor de San Agustín y a favor del romanismo, haciendo creer que fue San Agustín y sus principios que crearon la nación de los Estados Unidos como la conocemos hoy. Nos dice el senador Hawley, pronuncia un discurso sobre el conservadurismo nacional, el nacionalismo cristiano que necesitamos. Y aquí este otro noticiero nos dice, el nacionalismo cristiano fundó la democracia estadounidense. Lea las declaraciones completas del senador Josh Hawley en NATCON, la Convención Nacional Republicana. Dice el senador Josh Hawley que habló el lunes por la noche en la Conferencia Nacional del Conservadurismo. En su discurso contrastó el nacionalismo cristiano con otros tipos de nacionalismo. Por el contrario, el nacionalismo cristiano de Agustín ha sido
el alarde del occidente. Han sido nuestro centro moral y ha proporcionado nuestros ideales más preciados. Basta pensar esos severos puritanos, discípulos de San Agustín, que nos dieron un gobierno limitado, libertad de conciencia y soberanía popular. Interesante que está hablando contrario a la historia. Están reescribiendo la historia. ¿Por qué? Porque no fue San Agustín y sus principios que fundaron la nación de los Estados Unidos, como la hemos conocido históricamente. Y también porque los puritanos no eran seguidores de San Agustín, aquellos que venían huyendo del papado de Europa y que se establecieron en los Estados Unidos, que se les llama puritanos. Ellos no eran discípulos de Agustín. Sigamos leyendo, dice, somos una nación forjada a partir de la visión de Agustín, una nación definida por la dignidad del hombre común, tal como nos la otorga la religión cristiana. Sí dice, pero ¿por qué no dice tal como la quieren suponer que la otorga el papado? Porque Agustín es un teólogo, fue un teólogo, y que por culpa de él se organizó, se ideó, se planeó la Inquisición. A partir de sus escritos, la persecución contra el pueblo de Dios, de parte de la bestia de Apocalipsis 13, 17 y 18. Nos dice, ahora bien, no necesitamos la ideología de Rand, de Mill o Milton Friedman, sino la intuición de Agustín. Así dice, necesitamos la intuición de Agustín. Y su sueño se convirtió en nuestra realidad. 1000 años después de que Agustín escribiera, unos 20,000 agustinos practicantes se aventuraron a estas costas para fundar aquí una sociedad basada en sus principios. La historia los conoce como los puritanos, inspirados por la ciudad de Dios, fundaron la ciudad sobre una colina. Es interesante porque aquí está mencionando el libro escrito por San Agustín. Agustín. Ese libro se titula La ciudad de Dios. Y este legislador, este senador, está diciendo que los puritanos fueron inspirados por el libro de San Agustín, el libro La ciudad de Dios. Ponga atención a ese libro, porque ese es el libro que han leído los republicanos que se postulan para ser representantes del pueblo. Ese es el libro que inspiró al que corre junto con Donald Trump como vicepresidente para la nación de los Estados Unidos, J.D. Vance. Él leyó el libro de San Agustín, La ciudad de Dios, y dice así, ya lo vamos a leer más adelante, que ese libro es el libro clave para unificar la iglesia y el Estado. Esos son los principios no del cristianismo, sino del catolicismo, de la Roma papal. Nos dice en qué se equivoca el Partido Republicano acerca de los puritanos. Se equivocan en mucho, pero nos dice acá, en Inglaterra, los puritanos constituían una minoría religiosa que se oponía a la Iglesia de Inglaterra, sancionada por el Estado, que creían que había traicionado la verdadera fe. Al partir hacia América del Norte, muchos creyeron que estaban probando si su visión distintiva del cristianismo protestante podría sobrevivir en un nuevo continente. Y según el libro El conflicto de los siglos, en página 341, que nos habla de los puritanos, no eran seguidores de San Agustín,
Nos dice, podíase vivir por años entre los puritanos sin ver a un borracho, ni oír una blasfemia en contra de ni encontrar a un mendigo. Luego nos dice, las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirando en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey. ¿Cuáles eran los principios religiosos de los puritanos? Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Estas son las bases de la nación de los Estados Unidos. No según el libro La ciudad de Dios de San Agustín, como lo hacen creer estos líderes republicanos de los Estados Unidos. Nos dice aquí San Agustín, ciudad de Dios. ¿A qué se refiere la ciudad de Dios? Le llaman ciudad de Dios a lo que ellos denominan la Santa Sede, el Vaticano. Pero la Biblia le llama el lugar donde está el trono de Satanás. No es la ciudad de Dios, es la ciudad de Satanás. Y aquí nos dice San Agustín, la ciudad de Dios. Este es un libro escrito por San Agustín y nos dice, el primer intento serio de una filosofía de la historia iba a tener una influencia incalculable en la formación de la comprensión europea de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y del lugar del cristiano en el orden temporal. Este libro intenta promover la unión de la Iglesia y el Estado. Este es el libro teológico de San Agustín. Y aquí tenemos una triste noticia. Lo que sucedió en el folleto de la escuela sabática del 24 de abril del 2021. Esta es la lección número 5, edición para adultos. Hijos de la promesa para el 1 de mayo del 2021. Porque en esta misma lección, se cita una cita muy larga de San Agustín que fue tomada del libro La ciudad de Dios, de este libro que promueve la unión de la Iglesia y el Estado. Este libro, La ciudad de Dios, de San Agustín, que los que están a favor de la adoración en día domingo promueven que este es el libro que se debe de estudiar para la unión de la Iglesia y el Estado a fin de traer la supuesta moralidad para los Estados Unidos. Así que en esta lección de escuela sabática se publicó una cita del catolicismo, del papado, de San Agustín. Nos dice, Agustín escribió sobre la condición humana. Esta misma vida, si tal se puede llamar, llena como está de tantos y tamaños males, nos atestigua que todo el linaje humano fue condenado. Y luego continúa aquí, da una lista de males que azotan a la humanidad. Las corrupciones, las violencias, las guerras, las discordias, entre otras cosas, el dolor y el sufrimiento. Esta es una cita del libro La ciudad de Dios, del libro de Agustín de Hipona. Pero luego, en medio de todas estas cosas malas de la sociedad, coloca también los pecados contra la Iglesia. En medio aquí nos dice los pecados contra la Iglesia, tales como sacrilegios, las herejías, blasfemias, perjurios, opresiones inocentes, y luego vuelve a encabezar
una vez más la decadencia moral, con tantos males que amenazan a la sociedad. Pero en medio de todos estos males pone los pecados de sacrilegio, de herejías, de blasfemias contra la iglesia. Y no fue esto lo que San Agustín promovía, de que todo esto tenía que ser castigado. Ya lo vamos a leer en detalle. Que todo esto tenía que ser castigado con castigos aún de muerte, de pena capital. Y esta cita fue tomada del libro La ciudad de Dios, de Agustín de Hipona. Luego nos dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Y esta no es la ciudad de Dios, es la ciudad donde se sienta Satanás. Es la mujer, es la ciudad que está sentada y reina sobre los reyes de la tierra. No fue esta ciudad que convocó a todos los presidentes de la Europa Unida, de la Unión Europea, y que aquí lo vemos en esta fotografía, presidentes y primeros ministros de la Unión Europea, reina sobre los reyes de la tierra. Esta es la ciudad, esta es la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 3:12 nos muestra la verdadera ciudad de Dios. Y esta es la ciudad en la que nosotros deseamos entrar. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que vamos a tener en nuestro corazón el nombre nuevo de nuestro Señor Jesús también. Vamos a tener la nueva Jerusalén, vamos a entrar en esta preciosa ciudad. ¿Para quién? Al que venciere sobre la bestia, la imagen de la bestia, el número de la bestia, la marca de la bestia, al que venciere. J.D. Vance explica por qué no se convirtió antes al catolicismo y por qué San Agustín es su santo patrón. Es su santo patrón, significa que es el que lo defiende, que lo protege. Es al santo que él invoca. Esto es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque está invocando al espíritu de un muerto. Y no solo eso, esto está condenado en la palabra de Dios, en la Biblia, donde Dios condena la comunicación con los muertos. Pero no solo eso, es idolatría. Es idolatría en la invocación a los muertos. Y no solo eso, está invocando a un hombre. Nosotros oramos a Dios y solo a Él, no a los ángeles, no a los hombres. Ya eso es idolatría. Pero dice, ¿por qué escogió a San Agustín como su santo patrón? La elección de San Agustín. En la misma entrevista, Vance explicó por qué eligió a San Agustín como su santo patrón. Explicó que varias lecturas de Confesiones y la ciudad de Dios revolucionaron su pensamiento y que Agustín lo llevó a comprender su fe desde un ángulo intelectual que incorpora a su política. ¿Qué es lo que incorpora a su política? Los principios del libro La ciudad de Dios. Los principios que están en ese libro escrito por San Agustín. Entonces, ¿quién fue San Agustín? Solamente vamos a leer algo. Los escritos de Agustín sobre la conversión forzada, orígenes del calvinismo y del islam.
una de las razones por las que el catolicismo romano, el calvinismo y el islam se han convertido en algunas de las religiones más practicadas es por su puro dominio físico. Es innegable que las tres religiones han participado en la violencia para la conversión forzada. Y luego dice, vemos esto a través de la tortura de aquellos que la iglesia consideraba herejes, la quema en las hogueras, las decapitaciones y otras formas espantosas de violencia. Todo eso a partir de los escritos de este supuesto santo, al que le llaman San Agustín. Es el originario de la Inquisición. Luego dice, está ampliamente documentado que Agustín de Hipona fue quien introdujo esta práctica en la iglesia en su forma más agresiva, a través de sus disputas con aquellos que consideraba herejes. La mejor evidencia de esto se encuentra en una de sus cartas personales que se utilizó para justificar la Inquisición católica romana a partir del siglo XVI. Dice Agustín, cartas de Agustín número 185, capítulo 6. Dice, de hecho, es mejor, como nadie podría negarlo, que los hombres sean inducidos a adorar a Dios mediante la enseñanza, que ser impulsados a ello por temor al castigo o al dolor. Pero de ello no se sigue que porque el primer camino produzca mejores hombres, aquellos que no se someten a él deben ser descuidados. Luego dice, porque muchos han encontrado ventaja, como hemos demostrado y lo estamos demostrando diariamente, mediante experimentos reales. ¿Qué clase de experimentos reales? En ser los primeros, obligados por el miedo o el dolor, para que luego puedan ser influenciados por la enseñanza o puedan seguir en hechos lo que ya habían aprendido de palabra. Así que si no quieren por las buenas, tendrán que querer por las malas. ¿Por miedo de qué? Al dolor. Por miedo a la muerte. Y luego dice en la misma carta, Agustín, cartas de Agustín, número 185, capítulo 6. ¿Por qué entonces no debería la iglesia usar la fuerza para obligar a sus hijos perdidos a regresar, si los hijos perdidos obligaron a otros a su destrucción? ¿Y qué es lo que debe de usarse? La fuerza, el dolor, el castigo, y de allí partió la organización de la supuesta Santa Inquisición. Queridos hermanos, estas literaturas nos muestran que el catolicismo está por traer la persecución una vez más contra el pueblo de Dios. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Nos dice aquí, el apoyo evangélico latino al nacionalismo cristiano aumenta a medida que Trump corteja el voto religioso. El nacionalismo cristiano es la imagen de la bestia. Es el cristianismo civil. Es la unión de la religión con el gobierno. Dice, la retórica de Trump está vinculada a la ideología del nacionalismo cristiano, que exige que Estados Unidos sea una nación cristiana inequívoca en sus leyes y costumbres, y cuyos seguidores no creen en una separación entre iglesia y Estado. Esto es hablar como el dragón. Esto es el espíritu del dragón de Apocalipsis, donde habla que la iglesia y el Estado no deben de ir separadas. Nos dice este noticiero,
lo que los judíos estadounidenses deben saber sobre el proyecto 2025 y su conexión con el nacionalismo cristiano. Proyecto del año 2025 y su conexión con la imagen de la bestia, la formación de la imagen de la bestia, el nacionalismo cristiano. Dice, hay varias razones por las que los líderes judíos se encuentran entre los alarmados por el proyecto 2025. Lo ven como un paso hacia el autoritarismo, una erosión de la libertad de religión y el fortalecimiento de un movimiento nacionalista cristiano que consideran impregnado de antisemitismo. Queridos hermanos, hay una nación y a esa nación se le llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no es la nación de los judíos, es la nación que pertenece al Señor Jesús, que adora al Señor Jesús. Esa es la nación a la que pertenecemos, que adoramos al Señor Jesucristo. Y esta nación es la que se levanta de nación contra nación. Hay una guerra de una nación contra la otra. Y esa nación es odiada por todos. Y es odiada porque adoramos al Señor Jesús y creemos en el Señor Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 22 nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, queridos hermanos, no son los judíos los que han de sufrir esta persecución, es el pueblo de Dios, los que creen en el Señor Jesús. Y si los judíos se convierten y creen en el Señor Jesús, padecerán persecución. Eso es lo que está escrito según la palabra del Señor Jesús. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 135, leemos, leyes que impongan la observancia del domingo, como el día de reposo, causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. La ley de Dios será anulada. Es tiempo de hacer y de orar la oración de David. Es tiempo de orar la oración de David. La ley de Dios está siendo anulada. ¿Qué es el proyecto 2025? Es un proyecto que quiere que el gobierno establezca el día domingo como día de adoración. Punto. Para el año 2025. Ese es el plan. Ese es el plan estratégico de Satanás. Nos dice, el peligro del proyecto 2025 radica más en sus suposiciones que en sus propuestas. Dice, oculta en un oscuro rincón del proyecto 2025 la agenda de 900 páginas de la Heritage Foundation, la Fundación Heritage, para una posible segunda administración de Trump. Es una propuesta preocupante para el Departamento de Trabajo. Continúa. La idea que se encuentra en la página 589 del mandato para el liderazgo es enmendar la ley de normas laborales justas para fomentar un día de descanso comunitario. El día de descanso comunitario a nivel nacional. Las corporaciones que programen que sus empleados trabajen ese día deberán pagar horas extras. Así que vemos cuál es la agenda, sino la agenda de hacer que haya un día de descanso comunitario a nivel nacional. Eso es el día domingo, nos dice acá. El documento sienta un precedente histórico
para la propuesta al declarar que Dios ordenó el sábado como día de descanso y que hasta hace poco la tradición judío-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Y se están refiriendo al día domingo. Dice, si se implementa la propuesta, el día de descanso comunitario predeterminado serán los domingos. Queridos hermanos, no caigamos en la trampa. Están engañando a la nación de los Estados Unidos, aún con el atentado de asesinato de Donald Trump, porque todo está ligado al nacionalismo cristiano, a la unión de la iglesia y el Estado, a hacer el día domingo como el día de descanso, el día de descanso comunitario, que será los domingos. Y ven por qué el año 2025 es de vital importancia para el Partido Republicano de Donald Trump. Luego nos dice, la propuesta también permite que los días de descanso comunitario sean en algún momento distinto del domingo. Para los empleadores, con una sincera observancia religiosa del sábado en un horario diferente. Incluye un ejemplo entre paréntesis de esta excepción que dice, por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Pero esto es mentiras de que ellos van a proteger la observancia y adoración en el día sábado por parte de las leyes del Estado. Es mentiras. Ellos no lo harán. Esto es política para inducir al mundo entero y a la nación de los Estados Unidos a creer que el gobierno está haciendo lo correcto en unir la iglesia y el Estado, y que también hace lo correcto en hacer que el día domingo sea día de descanso. ¿Cuántos han de caer en esta trampa, en este error? Porque ellos no respetarán, y acuérdense que está profetizado, no habrá libertad de conciencia en los Estados Unidos. Y no se permitirá que el día sábado sea día de adoración. Por ley del Estado harán que el día de sábado sea día de trabajo, un día común. Y que el día domingo sea el día de adoración, por ley del Estado. Nos dice acá esto que es tan importantísimo. Trump está incorporando el nacionalismo cristiano. Si es elegido, esa agenda podría tener un gran impacto en California. Dice, en mi primer mandato luché por los cristianos con más fuerza que cualquier presidente antes. Lo sabes. Y lucharé aún más duro por los cristianos con 4 años más en la Casa Blanca, dijo Trump a la Asociación Nacional de Radiodifusores Religiosos. Si entro allí, usarás ese poder a un nivel que nunca antes lo habías usado. Se lo está diciendo a las religiones, a los líderes religiosos. En el mismo discurso, Trump se hizo eco de los objetivos del Proyecto 2025, una ambiciosa agenda política para los primeros 6 meses de gobierno en una administración conservadora, coordinado por la Heritage Foundation y escrito por una serie de organizaciones conservadoras, incluidos las lideradas por nacionalistas cristianos. El Proyecto 2025 se sincroniza estrechamente con una agenda evangélica para hacer cumplir una definición binaria de género y al mismo tiempo poner fin al acceso al aborto, a la anticoncepción y los cuidados al final de la vida. Entre sus innumerables recomendaciones políticas, el tomo de más de 900 páginas exige que un presidente republicano prohíba la ideología del transgénero
como la pornografía, y encarcelar a los maestros y bibliotecarios escolares que eduquen a los estudiantes sobre ella, sobre estas enseñanzas del transgénero. Así que hay en esta agenda castigo de encarcelamiento a los que publiquen o enseñen la pornografía escolar. ¿Qué acerca del día domingo? Reconocer el domingo como día de descanso según la tradición judío-cristiana y exigir a los empleadores que paguen a los trabajadores tiempo y medio si trabajan en sábado. ¿Qué están diciendo? Al día domingo lo denominan el sábado. ¿Quieren que el día domingo sea día de descanso según la tradición judío-cristiana? Esto es falso. Según la tradición judío-cristiana, el verdadero sábado es el séptimo día, el día sábado, no el día domingo. Y luego dice, aún no estamos ganando la batalla sobre los Estados Unidos, afirmó. Phoenix necesita un nivel diferente de oración en el Espíritu Santo, orar hacia una unción epistológica o epistólica que traiga el gobierno de Dios a Phoenix. Y qué interesante lo que sucedió en la convocatoria de la convención de los republicanos, donde se anunció quién es el que corre como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por parte de los republicanos y quién lo acompañará como vicepresidente. Dice, los partidarios de Trump lo idolatran con fervor religioso. El discurso de Trump de anoche sugirió que aquí está en juego mucho más que la simple solidaridad política. Habló de un espíritu que forjó a Estados Unidos. ¿Qué espíritu creen ustedes que se refiere? Al espíritu de San Agustín, según ellos, que es el que forjó a la nación de los Estados Unidos. Esto es idolatría. Y esto es la apostasía nacional. En su apogeo, en su desarrollo. Así que habló de un espíritu, el que forjó a Estados Unidos. Una visión que es justa, dice él, una causa que es pura y nuestro destino glorioso y compartido. Por lo tanto, quienes se oponen a un sistema de creencias están tratando de desafiar la unidad. El destino estadounidense y lo que es fundamentalmente correcto, lo que obviamente suena muchísimo a dividir el mundo entre creyentes y no creyentes. Donald Trump hablando con el espíritu del dragón, porque ya esto es mostrando lo que ellos van a hacer. Van a castigar a aquellos que desafían las leyes religiosas del gobierno de los Estados Unidos. A aquellos que se oponen los van a tratar como los enemigos del Estado, los que no deben de ser permitidos con su libertad religiosa. Ya están hablando como el dragón. Esta es la oración a un ídolo, a un espíritu de los demonios, y que sucedió ¿dónde? En la convención republicana del Partido Republicano de los Estados Unidos, cuando se organizó el proyecto de gobierno. ¿Quién correrá por candidato a presidente y quién será el vicepresidente? Y esta señora está haciendo una adoración y una oración
a un ídolo de la religión hindú. Aquí podemos ver que el nacionalismo cristiano no se trata de la verdadera religión cristiana, sino de adoración a los ídolos, a los espíritus de los demonios, de ir en pos de la bestia, que es donde está el trono de Satanás, en esa ciudad a la que la llaman la Santa Sede, de ir en pos de la bestia. Esta mujer en su oración hizo creer a toda esa gente allí reunida que Waheguru es el verdadero creador, y estaba adorando y orando a este ídolo, que es al que ella pidió para que le dé la bendición a Donald Trump. Entonces, Donald Trump no adora al verdadero Dios, no caigamos en ese error. Adoran a espíritus de demonios, y a esto se le llama también la apostasía nacional. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el mensaje del segundo ángel. ¿Y qué significa? Nos dice Apocalipsis 18:2. Y clamó, este es el cuarto ángel, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y Apocalipsis 18:4 nos dice así, el Señor Jesús hablándole a su pueblo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y allí habían adventistas o supuestos denominados adventistas, como el doctor Ben Carson. Allí estaban adorando a espíritus de demonios, orando a espíritus de demonios en esta convención del Partido Republicano. Y esta revista nos dice, el doctor Ben Carson cita a Isaías durante el discurso del Comité Nacional Republicano y dice que Dios protegió a Trump de la muerte. Y estas noticias las han divulgado y las han vuelto a imprimir, las han vuelto a publicar en diversos periódicos. Y se sigue publicando cada día de que Ben Carson dijo esto. Nos dice en este noticiero de New York Times, los conservadores cristianos marchan hacia adelante por Dios, por el país y por Trump. ¿Quién es ese? ¿Quién es uno de ellos? De estos conservadores cristianos que marchan por el patriotismo, que marchan por la unión de la iglesia y el Estado, que marchan por el gobierno y la religión. Ben Carson, dice Ben Carson, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, el que antes corrió para querer ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, neurocirujano, adventista o nominalmente así llamado, Ben Carson, que también trabajó muchas veces los sábados para hacer campaña política y que también como político y parte del gobierno le tocó que trabajar y hacer cosas en día sábado. Por eso se le denomina adventista nominal. Ben Carson, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, dijo que cuando vio a su amigo, ¿quién es el amigo de él? Donald Trump. Sí que son amigos, adoran juntos también. Cuando vio a su amigo escapar de la muerte por apenas unos centímetros, sus pensamientos inmediatamente se dirigieron al libro de Isaías, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aquí nos dice una manifestación religiosa. La Convención Nacional Republicana de Trump fusiona
fe y política. Unión de Iglesia y el Estado. Queridos hermanos, estamos a la vuelta de la esquina para que se cierre el tiempo de gracia, para que se cierre la puerta de la gracia, pues que la imagen de la bestia se forma antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y estamos en ese tiempo ya. Estamos en ese tiempo del cumplimiento profético. Querido hermano, querida hermana, despertemos. Despertemos del sueño. Compartamos estos mensajes con otras personas. Visiten las páginas de la crisis final. Vean esos temas que se han publicado allí. Se los encomiendo de corazón. Vean esos temas. Son recientes todos. Nos dice acá, una manifestación religiosa. La Convención Nacional Republicana de Trump fusiona la fe y la política. Y luego dice, esta es una manifestación religiosa. Y ni siquiera estoy seguro de llamarla religión civil, que se le puede llamar. La palabra de Dios le llama la imagen de la bestia. Y así también lo denomina en los libros del Espíritu de Profecía, la imagen de la bestia. La apostasía nacional, la unión de la Iglesia y el Estado. Ellos le llaman religión civil. ¿No es esta la religión del papado? ¿Una religión civil? ¿Una mujer que monta sobre una bestia para mostrar que es una religión y es una política, es un Estado y una religión? ¿Es lo que quieren hacer de los Estados Unidos? Una religión civil, por eso se le llama la imagen de la bestia, la unión de la religión y el Estado. La religión civil siempre ha estado allí, en apelaciones genéricas a Dios, dijo John Fea, el historiador religioso de la Universidad Messiah, quien dijo que la manifestación religiosa, la retórica que rodea a Trump, parece ser única. Aquí hay algo diferente, dijo. Ahora lo que estamos empezando a ver es el nacionalismo cristiano, si se quiere llamar así, una fusión de política y cristianismo teológico. Y para el que lea, entienda, querido hermano, querida hermana, lo que empezamos a ver aquí es la fusión de la Iglesia y el Estado, la formación de la imagen de la bestia. ¿Y qué si eso está encubierto en nuestras publicaciones de parte de nuestras instituciones? La unión de la Iglesia y el Estado, oculto a simple vista, oculto enfrente de nuestros ojos. La unión de la Iglesia y el Estado, la formación de la imagen de la bestia a partir de la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Veamos esto. Dice un tapiz de fe. Y aquí están representantes del gobierno de los Estados Unidos con líderes religiosos de muchas religiones y vienen para hacer oración, hacen oraciones, adoran y hacen oración juntos. Y aquí se encuentra el presidente de la división norteamericana de la Iglesia Adventista y el vicepresidente de la división norteamericana. Así que en las mismas puertas de la Asociación General, allí mismo se está llevando a cabo el plan del Vaticano, del papado, de unir la religión con el gobierno. Veámoslo. Nos dice, un tapiz de fe, el quinto desayuno de oración de la división norteamericana genera unidad en la misión, unidad entre todas las religiones representadas allí, unidad con el gobierno, porque hay muchos que dirigen sus oraciones que son del gobierno y otros de otras religiones, como los judíos y los musulmanes. Gente que no cree
en el verdadero Dios, en el Señor Jesús, y que no adoran al Señor Jesús. Gente que ha caído en pecado, porque así lo denomina la palabra de Dios. El que no cree en el Señor Jesús ha caído en condenación, y es pecado no creer ni adorar al Señor Jesús. Es pecado. Ya lo veremos. Nos dice, el 18 de enero del 2024, aproximadamente 110 líderes cívicos y religiosos locales asistieron al quinto desayuno de oración por la libertad religiosa organizado por la División Norteamericana de la Iglesia Adventista y organizado por su Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Los participantes y asistentes al programa representaron 13 denominaciones, incluida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Ellos no creen en el Señor Jesús como el verdadero Dios y no adoran de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y luego está la religión de Bahá'í, la religión Bahá'í, unas religiones idólatras también. El judaísmo, que no creen en el Señor Jesús. El islamismo, que tampoco creen que el Señor Jesús es el verdadero Dios. ¿Y quiénes más? Adventismo del séptimo día, pues ellos eran organizadores. Y otras denominaciones cristianas. También participaron representantes de los gobiernos del estado de Maryland y de los condados locales, así como estudiantes de la Universidad Adventista de Washington, incluidos pasantes de la libertad religiosa PAR. ¿Quiénes vinieron aquí a hacer planes en conjunto? A sentarse para sentar las bases del nacionalismo cristiano. Representantes de los diferentes gobiernos locales y también de los condados alrededor de Maryland. Y 13 diferentes líderes religiosos que vinieron para hacer oración. Y aquí nos dice temporada de oración. Lo más destacado del desayuno fueron las 6 oraciones temáticas. Interesante, número 6, oraciones. Comenzando con una oración por los funcionarios electos, realizada por Stanley Carlson Díaz, director senior de la Alianza Institucional para la Libertad Religiosa. Pidió a Dios que limitara el poder de los funcionarios gubernamentales, las Fuerzas Armadas y los grupos privados que podrían suprimir el ejercicio de religiones que no favorecen, y que los ciudadanos de todo el mundo estuvieran más comprometidos con la defensa de los derechos religiosos de los demás. Esta fue una de las oraciones. Luego dice, en su oración por la comunidad, Laura Hargrove, directora de Extensión Interreligiosa de la Oficina Iniciativas Comunitarias del Gobernador de Maryland. Aquí hay un asunto. Esto es unión de iglesia y Estado. Esto es una fusión religiosa política. Líderes religiosos de las diferentes religiones y representantes del gobierno, oficiales del gobierno, orando y adorando juntos. Bueno, esta señora hizo una oración. Subrayó que lo común entre los diferentes grupos religiosos es el Dios al que sirven. Esta es idolatría, queridos hermanos, como la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a las puertas de la Asociación General de la Iglesia Adventista, están adorando a ídolos y a espíritus de demonios, juntos con estas religiones y estos representantes oficiales del gobierno, que dicen que son religiosos que están adorando al mismo Dios que ellos sirven. Y luego
invocando la visión de Martin Luther King. Está invocando también a un espíritu de los muertos. Está invocando, hace invocación, hace una oración al espíritu de Martin Luther King. Y luego dice, de una comunidad transformada y paralizada en y sobre Dios. Y luego dice, su luz, su amor, paz y alegría en los viñedos a los que Él los envió. Y aquí hay otra señora que también hace su oración. Alison Chard, directora de comunicación de asuntos públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Están orando juntos con los líderes de la división norteamericana. Es una religión que no acepta al Señor Jesús como el verdadero Dios. Ella abrió su oración por los funcionarios electos con una nota de celebración. Y luego dice, qué semana tan especial hemos tenido. Conmemoramos el día de Martin Luther King y ahora podemos hacerlo juntos. Luego oró fervientemente para que estos funcionarios sean hombres y mujeres de fuerte fortaleza moral. Y luego dice, Chad continuó, que reconozcan y valoren el tapiz de diferentes religiones, cuyos esfuerzos unen a este país, que sientan la fe y las oraciones ofrecidas en su nombre en nuestras iglesias, sinagogas, mezquitas y templos. Esa es la oración. Es una oración de acuerdo a la idolatría que se vive en nuestros tiempos, a esa idolatría que va en pos de la bestia de Apocalipsis 13, a esa idolatría que se le llama apostasía nacional. Y aquí están los líderes adventistas orando en conjunto, adorando a un mismo Dios, pero que no es el Dios de la palabra de Dios, de la Biblia, no es el Señor Jesús. Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tengo una reprensión muy dura para los presidentes de la división norteamericana y también para la Asociación General. Porque están adorando a espíritus de demonios, están haciéndole oración a espíritus de demonios. Yo no estaría en una iglesia donde uno de estos hombres esté haciendo la oración, porque ya lo sé que ellos adoran a espíritus de demonios, adoran a un Dios falso, idolatría, y fusionan la iglesia y el Estado. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. La palabra de Dios nos dice. ¿Y qué nos dice más adelante? Un momento conmovedor ocurrió durante una oración conjunta entre Craig Axler, rabino del templo Isaías, y Amjad Chaudhry, imán de la comunidad musulmana Ahmadiyya, dirigiéndose a Dios como el santo de las bendiciones, orando, pidiendo fuerza para enfrentar el mal, coraje para combatir el odio y la capacidad de sanar nuestro mundo quebrantado. ¿Y qué dijeron los líderes de la división norteamericana? Más tarde Johnson reflexionó, lo que más me llama la atención es que el rabino y el imán oren juntos por la paz en medio de algunos de los momentos más turbulentos del mundo. Eso es lo que le llamó la atención, que oraron juntos. Pero él también oró junto con ellos. Adoraron a un Dios que no es el Dios que la iglesia adventista adora, al verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Y eso es pecado.
Eso es pecado. La oración de tales es abominable, es abominación. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en el Señor Jesús, que no adora al verdadero Dios, que no ora al Señor Jesús, ya ha sido condenado. Y eso es pecado. ¿Qué es pecado si no es la transgresión de la ley? Pero también en Juan nos dice que pecado es no creer en el Señor Jesús. Querido hermano, si usted ha caído en la tentación de no creer que el Señor Jesús es el verdadero Dios, al que adoran los ángeles de Dios, al que debemos adorar, en el que debemos de creer, entonces usted ha caído en pecado. Juan 16, 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El mundo está siendo convencido de pecado por el Espíritu Santo, de justicia y de juicio. Pero aquí hay una definición. ¿Qué es pecado? Pecado es no creer en el Señor Jesús, punto. Pecado es no creer, es no querer adorar al Señor Jesús, punto. Eso es pecado. Y todas esas religiones no adoran al Señor Jesús. Y unirse en adoración, en oración, junto con esos que no adoran al Señor Jesús, eso es pecado. Eso se le llama apostasía. Y es a lo que el gobierno y la religión en los Estados Unidos están llevando a toda una nación a la apostasía nacional. Encubiertamente y enfrente de nuestros ojos, encubierto la formación de la imagen de la bestia, la fusión de la política y la religión. Nos dice luego Claudia M. Allen, gerente de extensión y comunicaciones de la Oficina de Derechos Humanos y Equidad del Condado de Harvard, ofreció una apasionada oración por la unidad. Así que estamos viendo aquí 3 oraciones por parte del gobierno y 3 oraciones por parte de los líderes religiosos. Fusión, iglesia y Estado. La imagen de la bestia, apostasía nacional. Esto es lo que está sucediendo enfrente de nuestros ojos. Queridos hermanos, estamos a la vuelta de la esquina hacia la crisis final de la ley dominical y la puerta de la gracia que está pronto a ser cerrada. Nos dice aquí cómo esta persona, esta señora funcionaria del gobierno del condado, dirigió esta oración. Dice, terminó con un llamado a la acción. Gracias por la forma en que utilizarás a todas y cada una de las personas en esta sala para ser agentes de unidad este año. Te pedimos estas cosas invocando tus muchos nombres. Dios, Creador, Elohim, Yahweh, Alá, Yeshua HaMashiach, Alfa y Omega, Jesús el Cristo. Amén. ¿Qué manera de concluir la oración? En nombre de todas las religiones que creen en diferentes dioses. ¿Qué manera? Y pidió a todos esos dioses por los que estaban allí presentes, incluyendo los presidentes de la división norteamericana. Ellos no pueden reprender a las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque ellos están unidos con las fuerzas del mal. Están unidos con las obras de las tinieblas. No pueden reprender. No pueden hacer un llamado de los 3 ángeles. No pueden. Los presidentes de la división general, los presidentes de la división norteamericana o de la asociación general, no pueden predicar el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del 4º ángel, salid en medio de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿De cuáles pecados? No aceptar al Señor Jesús como el verdadero Dios. Y aparte de eso, participar en adoración y oración con todas las religiones del mundo y funcionarios de los gobiernos. Eso es pecado. Eso es apostasía. Por tanto, estos hombres no pueden efectuar el llamado de la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis. Es un llamado para los presidentes de la Asociación General y de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 137, leemos: cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, es una falsa religión, adorando y orando a los diferentes dioses, ídolos, invocando los espíritus de los muertos, espíritus de demonios, para sostener una falsa religión. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para imponer o sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Y aquí están los líderes, los presidentes de la división norteamericana, que van a impulsar el día de descanso papal, porque ya están uniéndose en esta falsa religión. Tenemos otra noticia. El nacionalismo cristiano, que se llama, según ellos, pero que la Biblia lo llama la imagen de la bestia, oculto, pero en nuestra propia vista, delante de nuestros ojos. Casi 100 personas asistentes celebran la libertad de conciencia en la cena de la libertad religiosa de la división norteamericana adventista. Es una cena organizada por la división norteamericana de la Iglesia Adventista, pero celebrada en la casa de gobierno de esta gobernadora, que es la señora Susan Collins. Es la senadora estadounidense Susan Collins, que fue la oradora principal de la 18ª cena anual de la libertad religiosa de la división norteamericana adventista, celebrada el 30 de abril del 2024 en el edificio de las oficinas del Senado de Dirksen. Unión de la Iglesia y el Estado. Una cena de libertad religiosa en la que adoran y oran juntos y ponen planes sobre la mesa de que van a continuar trabajando en conjunto en las oficinas del Senado de Dirksen. Unión de Iglesia y Estado. Nos dice la 18ª cena anual sobre la libertad religiosa de la división norteamericana adventista, celebrada el martes 30 de abril del 2024 en Capitol Hill, Washington, D.C., celebró un derecho humano fundamental, la libertad de religión o de creencias. Reunió a cerca de 100 defensores de la libertad religiosa,
funcionarios gubernamentales, académicos, líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estudiantes. Esto se llama la formación de la imagen de la bestia. Representantes funcionarios religiosos y gubernamentales. ¿Cuál fue el tema? Dice, un tema subrayante de la noche fue: juntos somos más fuertes. Johnson señaló que hay 1.1 millones de adventistas del séptimo día en Estados Unidos, pero 8 millones de mormones, 30 millones de bautistas del sur y 90 millones de católicos. Y luego dijo, esto lo dice el presidente de la División Norteamericana Adventista, si no se construyen coaliciones, no se puede sobrevivir. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que escapar de la persecución, uniéndonos con los 90 millones de católicos, los 30 millones de bautistas y los 8 millones de mormones. Eso es lo que está diciendo. Unámonos con ellos para que no padezcamos de persecución. ¿Pero qué? Del que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, que no quiere unirse con las fuerzas de las tinieblas. Lucas 20:25 nos dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios. El Señor Jesús hace la separación entre iglesia y Estado. No pueden, no deben de estar en conjunto, porque cuando se unen es para restringir la libertad de conciencia, para perseguir al verdadero pueblo de Dios que tiene la fe de Jesús y que tiene los mandamientos, que guarda los mandamientos de Dios. Calvin Watkins, vicepresidente de la División Norteamericana, concluyó la velada afirmando que la Iglesia Adventista está comprometida con la libertad religiosa, y eso nos hace a todos más fuertes cuando trabajamos juntos. La libertad religiosa trabajando juntos con el Vaticano. ¿Cómo es posible? Nos hace más fuertes si trabajamos juntos. Yendo en pos de la bestia, ¿qué dice el libro del conflicto de los siglos, página 496? Fue la apostasía la que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, que fue la apostasía. La unión de la iglesia y el Estado, buscar el apoyo civil, la ayuda del gobierno civil. Esto es apostasía. En Salmos 94, versículo 20 nos dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. ¿Cuál es el agravio bajo qué ley? La ley dominical, la ley de la marca de la bestia. ¿Y quién es el trono de iniquidades? Sino a lo que ellos llaman la Santa Sede, la ciudad de Dios que ellos le llaman, la ciudad del Vaticano, donde se sienta Satanás, donde está el trono de Satanás. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades? Esa es la pregunta. En el libro El conflicto de los siglos, página 438. Esta cita no la encontré en el libro El conflicto de los siglos del idioma de Indonesia. Este día prediqué este mismo sermón aquí en Indonesia. Y esta cita no la encontré en el libro del conflicto de los siglos en indonés. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Nos dice así: apostasía, apostasía, apostasía. Es lo que está grabado en el frontis mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero
¡Ay! Lo que se oye decir es, rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. Second Advent Library, folleto número 39. Este es el mensaje a la Odisea. Este es el mensaje a la Odisea. Apostasía, apostasía, apostasía. Soy rico y no necesito de nada, no me falta nada. Mas tú eres un desventurado, un pobre, ciego, miserable y desnudo. Apostasía, apostasía, apostasía. Es lo que está grabado en el frontis, en frente mismo de cada iglesia. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No participe en estas religiones, en esta adoración entre líderes ecuménicos interreligiosos. No participe, querido hermano, querida hermana, divulgue esa gran reprensión contra aquellos que han caído en apostasía, apostasía, apostasía. Nos dice este periódico, Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, citó a San Agustín en su discurso inaugural. ¿Qué pensaría el santo de nuestra política? Dice. ¿Qué pensaría el santo? Y aquí también, mire, lo que San Agustín podría enseñarle a Donald Trump. Interesante todos estos periódicos, estas revistas. Y aquí nos dice la conversión católica del que va para vicepresidente junto con Donald Trump, J.D. Vance, inspirada en San Agustín y los restos de la era moderna. Inspirada, la política de él inspirada en San Agustín y también su conversión hacia la religión católica. Vance cita un pasaje del libro de San Agustín, La ciudad de Dios, que tuvo que estudiar en la universidad. Entonces este hombre es un hombre religioso, porque tuvo que estudiar este libro de San Agustín, La ciudad de Dios, en la universidad. Es un hombre religioso, católico. Y luego dice, en el que Agustín resume las costumbres decadentes de la clase dominante de Roma. Otra noticia dice, Dios, Mamón y Trump. ¿Le vendría bien una actualización a los 10 mandamientos? Dice, la gente se equivoca en el mandamiento número 4. Creen que santificar el sábado significa ir a la iglesia. Dice esta noticia, pero eso son noticias falsas. Así dice, la gente juega al golf los domingos. Los campos de golf son sagrados. Aquí vemos una interpretación equivocada. Los mandamientos de la ley de Dios no son para interpretarlos, son para obedecerlos. Y el séptimo día de la semana es el día de Jehová. Es el día del Señor, no el primero de la semana. Aquí dice Lee Greenwood, Dios salvó a Trump. Esperanza que Estados Unidos abrace la fe otra vez. Eso es lo que dicen los políticos. Dios salvó a Trump. Y después de todos estos movimientos se celebra
con los Juegos Olímpicos en Francia. Después de que se ha puesto el proyecto 2025 de la agenda de póliza de gobierno de Donald Trump, después que se ha exaltado a la religión católica, después que estos partidarios del Partido Republicano han elogiado, han alabado a San Agustín, un héroe de la Inquisición, de la persecución contra el pueblo de Dios, a los que a ellos llamaban herejes. Después de que se han sentado las bases para la fusión de la política y la religión, para la unión de la Iglesia y el Estado, después que se han sentado las bases para la formación de la imagen de la bestia, y que se ha sentado el plan de traer al día domingo como día de descanso, que en el año 2025 se planean llevar a cabo. Después de todo eso, aplauden con una celebración de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en Francia. Pero sucedió algo inédito, algo sin precedentes. La ceremonia de apertura olímpica también fue plan para unión de la política y la religión, para traer el nacionalismo cristiano en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Fue una ceremonia para airar a los republicanos y a los partidarios de una nación cristiana para los Estados Unidos, de la nación que busca que el gobierno y la religión se unan. La ceremonia de apertura olímpica provoca la ira de los nacionalistas cristianos. Y Trump dijo algo que encendió más las llamas del fuego entre los republicanos y los nacionalistas cristianos que buscan hacer del domingo el día de descanso y de adoración. Le echó más leña al fuego para que haya ese fervor nacionalista en los Estados Unidos. Trump condenó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del París. ¿Por qué? Porque parte de la escenografía y de todo lo que se hizo en la apertura de los Juegos Olímpicos, se burlaron de la cena del Señor, de la última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Se burlaron. Y Trump llamó la atención de los Juegos Olímpicos. Nos dice acá, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 es una desgracia. Esto es lo que dijo Donald Trump. Es una desgracia. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles 2028, no tendrá un acto de parodia de la última cena, dice Donald Trump. ¿Y qué tendrá? Tendrá un acto de la ley dominical. Eso sí, por derecho, por seguro, tendrá un acto de la ley dominical para en tiempos del año 2028 de los Juegos Olímpicos. No tendrá un acto de blasfemia contra Dios, burlándose, mofándose contra la cena del Señor, pero tendrá un acto de apostasía nacional en los Estados Unidos y por derecho en el resto del mundo. Queridos hermanos, Patriarcas y Profetas, página 431. No tardó el verano en difundirse, no tardó el veneno, no tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla
fueron vencidos por los árdides de las mujeres paganas. Esto es apostasía. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Esto en las riberas del Jordán, justo para entrar a la Canaán terrenal. La apostasía de Baal Peor. ¿Quiénes fueron? Los líderes principales, los hombres principales, fueron los primeros en violar la ley. Fueron inducidos y vencidos por los árdides de las mujeres paganas. Y en la Biblia, mujeres se representa a las religiones, a las iglesias apóstatas. Esas son mujeres paganas que se juntan interreligiosamente en vínculos ecuménicos con otras religiones idólatras. Mujeres paganas. Los árdides de las mujeres paganas están venciendo a muchos de los líderes, y a esto se le denomina apostasía nacional. Que Dios nos ayude a salir de todas estas enseñanzas y de todas estas apostasías, pues que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres y recibir la verdadera ciudad de Dios, no la ciudad donde está el trono de Satanás, de la cual escribió aquel Agustín, del que hacen citas aún en nuestras literaturas. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Así dice el Señor Jesús. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a tener el nuevo nombre del Señor Jesús también escrito en nuestro corazón, en nuestra mente. Que Dios nos bendiga a seguir adorando al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Gracias, queridos hermanos, por compartir estos mensajes. Gracias a ustedes, queridos hermanos, que han hecho posible que este mensaje sea llevado a muchas naciones. Que Dios nos ayude a permanecer leales, fieles a Dios, adorando al único Dios verdadero. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel de Apocalipsis 18. Suplicamos dirija nuestras mentes, nuestros corazones, y que permanezcamos leales al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesús, adorando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias damos a Dios por permitirnos transmitir desde esta nación hacia el resto del mundo. Que Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana. Y muchísimas gracias una vez más por transmitir la verdad de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y del 4º ángel de Apocalipsis 18. Que Dios le bendiga. Ese es nuestro deseo y oración. Amén.